Hola, hola, ¿qué tal? Elizabeth Ponsa te saluda de nuevo, ya lista para explicarte cómo liberar tu personalidad real. Algo muy importante, la verdad espero que estés disfrutando de los resúmenes que estoy haciendo del libro Psicocibernética. Espero que en cada uno de ellos hayas podido encontrar al menos una cosa que te haya podido ayudar y que estés compartiendo todo este material con todas las personas que creas que, bueno, todos necesitamos mejorar, así que lo que estoy compartiendo puede ayudar a cualquier persona, ¿eh? No hay nadie que no necesite mejorar, estamos aquí para superarnos constantemente hasta el fin de nuestros días, así que felicidades por estar aquí escuchándome y felicidades si compartes esto con otras personas, porque de todos es sabido que quien más da, más recibe. Y bueno, ya sabes, este es el resumen número 11 del capítulo número 11 del libro Psicocibernética. Y Maxwell decía que la personalidad es ese tan misterioso y magnético como fácil de reconocer pero difícil de definir. Lo que no cabe duda es que la personalidad nace dentro del propio ser y se manifiesta externamente con la evidencia del ser creador único, individual, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Algunos le llaman inteligencia infinita, inteligencia universal, pero sabemos que hubo un gran creador que nos hizo a su imagen y semejanza. También llamada chispa divina, y que posee en su interior cada ser humano y es la expresión libre y completa del yo real. Dicho ser real que habita en nuestro interior es atractivo y magnético y puede ejercer una poderosa influencia sobre otros seres humanos porque es real y básico. Pero cuando intentamos imitar a los demás, será fácil que disguste y nos hagamos detestables para el resto de personas. Ojo al dato. Si los niños provocan ese sentimiento de ternura y atracción hacia ellos, es porque son auténticos, ya que no pueden mostrarse superficiales, hipócritas, ni intentan ser como otros para esconder su personalidad real. En cambio, todos los adultos encubrimos nuestra personalidad real. Cuando una persona tiene la fama de tener una buena personalidad, es debido a que ha liberado su potencialidad creadora hasta el punto de expresar su yo verdadero. En cambio, cuando nos referimos a una pobre personalidad o inhibida personalidad, estamos hablando de individuos que se han encerrado en sí mismos, lo que significa que por algún motivo temen mostrarse con franqueza, ser ellos mismos, porque han encerrado a su ser verdadero en una especie de prisión interna. Estos individuos pueden sufrir síntomas como la vergüenza, la timidez, la autoacusación, la hostilidad, los sentimientos excesivos de culpabilidad, el insomnio, la irritabilidad y la falta de capacidad para permanecer en sociedad con otros individuos. El sentimiento de frustración le acompaña en cada situación por no ser capaz de ser ellos mismos ni expresar de forma adecuada su propio yo. Y cuando estos individuos toman conciencia de que su comportamiento es inusual, llegan a la conclusión de que su autoexpresión no es buena o que alcanzar el éxito es perjudicial para ellos, y esta excesiva retroacción negativa tiene la propiedad de interferir o de hacer cesar completamente la respuesta apropiada. Ahora te voy a hablar de la tartamudez. La tartamudez es un claro síntoma de inhibición, y aunque las personas que la sufren no son conscientes, mientras hablan van recibiendo los datos de retroacción negativa a través de lo que oyen decir por su propia voz.
La retroacción negativa nos capacita para que hablemos correctamente. Grabar nuestras propias voces y escucharlas tantas veces como necesitemos para que podamos perfeccionar o corregir nuestra pronunciación, entonación, etc., es algo que recomiendan los educadores del lenguaje. De todos modos, es muy importante que la persona tartamuda no sienta tensión y ansiedad al intentar corregir su problema, ya que de lo contrario podría impedir el resultado que se persigue. La autocrítica lleva al fracaso. ¿Y quiénes son los que recitan bien, pues? Los que recitan bien acostumbran a ser los que se muestran más indiferentes al acto que realizan. Las ideas de estos van saliendo en sus memorias como el hilo del carreto de pleno acuerdo con lo que están haciendo. La conversación solo fluye y refresca a la sociedad cuando ni las unas ni las otras personas que toman parte en ella quedan exhaustas a causa del esfuerzo que se imponen para producirse con perfección, o sea, cuando los agentes olvidan sus escrúpulos y quitan los frenos a sus corazones y dejan que sus lenguas se muevan y meneen tan automática e irresponsablemente como sus voluntades le sugieren. El consejo que daba el doctor Maxwell para las personas que tienen que hablar en público, por ejemplo, los maestros de escuela, es que preparen hasta dominar bien el tema a dar y luego que confíen en su espontaneidad y se alejen de otras preocupaciones. El consejo del doctor Maxwell para las personas que tienen que hablar en público, por ejemplo, los maestros de escuela, es que se preparen hasta dominar bien el tema a dar y luego que confíen en su espontaneidad y se alejen de otras preocupaciones. William James aconsejaba a los estudiantes que el día anterior a un examen dejaran de lado los libros de estudio y se dijeran a sí mismos sinceramente antes de irse a jugar o a dormir lo que les daría tan buenos resultados que les animaría a repetirlo en cada ocasión. No quiero perder un minuto más en este miserable asunto y además me importa un comino si salgo bien o no. Es importante tomar conciencia de que las retroacciones, tanto positivas como negativas, forman parte de cualquier relación social y sin esta comunicación constante, las relaciones humanas y las actividades sociales carecerían de toda posibilidad virtual y si lo fueran, se manifestarían groseramente, sin facetas, carentes de inspiración, como muertas y enterradas y sin chispa de ninguna clase. Ejemplos de retroacción son una sonrisa, un guiño, centenares de otras señales que nos indican aprobación o reprobación, etc. Los buenos actores y actrices, lo mismo que los locutores públicos, participan y sienten esta comunicación con el auditorio y ello les ayuda a representar mejor sus papeles. Los individuos de buena personalidad que son populares y poseen magnetismo en las diversas circunstancias sociales sienten esta comunicación con la demás gente y automática y espontáneamente responden a la misma en forma creadora. Hola Rachel, Gerrari, saludos. Si un determinado individuo no puede responder a esta comunicación con otras personas, se convierte en un tipo frío y de mala sombra, en el tipo de personalidad reservado que no se manifiesta cordial con la gente. En fin, sin esta comunicación el sujeto humano se convierte en un mundo social en el tipo difícil de conocer que no interesa a ninguna persona. La función de la conciencia tiene por objeto hacernos felices y no desgraciados. La conciencia nos hace cobardes a todos.
Eso lo decía Shakespeare, ¿eh? La conciencia por sí misma constituye un mecanismo de dos datos negativos, aprendidos y cargados en la retroacción, que tiene mucho que ver con la moral y con la ética. Si el dato aprendido y fichado es correcto, concepto que concierne a lo que está bien y está mal, y el mecanismo de la retroacción no es extrasensitivo sino realista, el resultado es exactamente igual que en cualquier otra situación de perseguir un objetivo. Que somos relevados de la terrible obligación de tener constantemente que decidir sobre lo que es bueno y de lo que es malo. La conciencia nos pone en el rumbo y nos guía hacia lo directo y lo estrecho, a la meta de lo correcto y lo apropiado, al objetivo de la conducta realista en tanto ello pueda concernir a la ética y a la moral. La conciencia opera automática y subconscientemente, lo mismo que cualquier otro sistema de retroacción, pero la conciencia por sí misma puede estar equivocada. Ello depende de cómo nuestras creencias básicas entiendan el bien y el mal. Si tus creencias básicas se hallan saturadas de verdad y son realistas y sensibles, la conciencia puede convertirse en un valioso aliado cuando tú estás tratando con el mundo real y navegas por el mar de la ética. Actúa entonces como una brújula que te mantiene fuera de los lugares peligrosos, lo mismo que la brújula de marinero preserva a este de que choque contra los arrecifes. Pero, si tus creencias básicas son falsas por sí mismas, irrealistas e insensibles, estas mismas te desviarán la brújula manteniéndote fuera de norte, lo mismo que los pequeños pedazos de metal magnético pueden perturbar la función del compás del marinero y llevarle a la perdición en vez de salvarle la vida. El vocablo conciencia no tiene el mismo significado para todo el mundo. Si el sujeto se ha formado en un ambiente en el que se cree, como lo han sido muchas personas, que es pecaminoso usar botones en los vestidos, habrá de sentir ciertos reparos en el momento en que los use. Si por otra parte el individuo ha crecido en un ambiente en el que se piensa que cortarle la cabeza a otro ser humano, achicarla y colgarla luego de la pared es algo que está bien hecho, es apropiado y manifiesta un signo de humanidad, entonces el sujeto habrá de sentirse culpable e indigno en el caso de no ser capaz de coger una cabeza. Los salvajes cazadores de cabezas no dudarían de denominar a esto una falta de omisión. El propósito de la conciencia consiste en ayudarnos a alcanzar la felicidad, para que podamos ser sujetos productores y en nada más que eso. Pero si el individuo deja que la conciencia le sirva de guía, ésta debe basarse entonces en la pura verdad y desde luego habrá de apuntar solamente hacia el norte verdadero. De otra manera, si por ejemplo nos ponemos a obedecerla ciegamente, solo nos meterá en dificultades en vez de sacarnos de ellas, convirtiéndonos de paso en seres no solamente desgraciados e inadaptados, sino también en sujetos incapaces de hacer nada. Un sorbito de agua, por favor. Gracias. La autoexpresión es ajena a la moral. Cuando adoptamos actitudes morales en asuntos que no tienen nada que ver con la moral, solemos enfrentarnos a multitud de resultados erróneos. Por ejemplo, la autoexpresión o la carencia de ella no representa básicamente un problema de ética, aparte del hecho de que nuestro deber consiste en emplear los talentos que Dios nos concedió. No obstante, la autoexpresión puede convertirse en una falta moral en tanto guarde relación con la conciencia si el sujeto es obligado a callar, o bien se le humilla y se le avergüenza, o quizás se le castiga como a un niño en el momento que manifiesta sus ideas. De esta manera aprende el niño a saber que es malo el tratar de expresarse
y ello le mantiene aparte de toda conversación sin que quizás se atreva a hablar en absoluto. Si a un niño se le castiga por mostrar su enfado, se le avergüenza en demasía cuando manifiesta alguna señal de miedo o se ríen quizá de él por expresarle amor a alguien, entonces éste aprenderá a saber que es malo manifestar sus sentimientos reales. Algunos niños aprenden que solo es mala la expresión de las malas emociones, la ira y el miedo. Mas cuando el sujeto inhibe las malas, también inhibe las buenas emociones. Ahora bien, el metro con que se juzgan las emociones no tiene marcado en sus polos contrapuestos los conceptos de bueno o malo, sino de adecuado o impropio. Es propio que el hombre que se encuentre de pronto con un oso experimente temor. Es apropiado experimentar ira si hay una legítima necesidad de destruir un obstáculo y este sentimiento nos proporciona la fuerza y el valor para ello. La ira dominada y dirigida con propiedad es un elemento importantísimo del valor. Pero si se le hace callar a un niño cada vez que expresa sus opiniones, aprenderá que es mejor para él no ser nadie y que es malo el tratar de convertirse en alguien. Una conciencia así de turbada y de irrealista no puede producir más que cobardes. Nos convertirá en sujetos súper susceptibles y nos obligará a estar pensando siempre en si tenemos derecho a alcanzar el éxito en cualquier tarea que emprendamos. Nos sentiremos también extremadamente preocupados acerca de si merecemos esto o no. Muchos individuos que se sienten inhibidos por esta clase de mala conciencia se mantienen siempre atrás o toman un asiento trasero en cualquier clase de empresa en que se les ocurra intervenir, incluyendo las actividades que desempeñan en sus iglesias. Sienten secretamente que no sería bueno para ellos señalarse como líder y presumir de ser alguien, ya que piensan demasiado en lo que la demás gente pueda pensar acerca de ellos. Pero el temor a la escena es un fenómeno común y universal, El temor a la escena se convierte en subconsciente cuando es producido por un exceso de retroacción negativa que procede de una conciencia en declinación. El miedo a la escena manifiesta el temor a ser castigados, por hablar alto al expresar nuestras opiniones, por presumir de ser alguien o por manifestar cosas que la mayoría de nosotros aprendimos que eran malas y dignas de castigo ya en los primeros años de la infancia. El miedo a la escena ilustra cuán universalmente se haya extendida la inhibición de la autoexpresión. Ahora te voy a explicar las señales de necesidad de desinhibición. Si el sujeto se muestra tímido entre las gentes extrañas, si teme una situación nueva y rara, si se siente inadecuado al ambiente, demasiado preocupado, lleno de ansiedad, se cuida en demasía de lo que piensa y dice, si se encuentra nervioso y piensa con exceso acerca de sí mismo, si padece algunos síntomas nerviosos tales como tics faciales, innecesarios guiños de ojos, temblores, dificultad de conciliar el sueño, si se siente fácilmente mal en ambientes sociales, si se mantiene siempre detrás y toma constantemente un asiento trasero, entonces todos estos síntomas muestran que el individuo padece demasiadas inhibiciones y en este caso el sujeto se preocupa con exceso en todo cuanto emprende y además planea demasiado. El sujeto necesita practicar entonces el consejo que San Pablo dio a los efesios. No te preocupes de nada. Ahora toma nota porque te voy a explicar, a dar ejercicios que puedes poner
en práctica ya, No te preguntes por adelantado lo que vas a decir. Abre la boca y dilo sin empacho. Improvisa en tanto que hablas. Este consejo puede parecer radical, pero es en efecto el único que obligará a todos tus servomecanismos a que operen en tu propio beneficio. Jesús nos aconseja que no pensemos demasiado en lo que vayamos a expresar si tenemos que declarar ante un jurado, ya que el Espíritu nos habrá de aconsejar a su debido tiempo respecto a lo que debemos decir. 2. No planees, no pienses en el mañana, no pienses antes de hacer. Haz, corrige tus actos en tanto los estés haciendo. Este consejo puede parecernos demasiado radical, sin embargo, es en efecto el modo en que todos los servomecanismos se ponen a operar en nuestro propio beneficio. Un torpedo no piensa en sus errores por adelantado y tampoco trata de corregírselos antes de empezar a operar, sino que primero actúa, comienza a correr hacia el objetivo y luego corrige cualquier error con que pueda enfrentarse u ocurrirle. No podemos pensar primero y hacer después, dijo Wittig. Desde el momento en que nacemos nos hallamos implicados en la actividad y solo ésta puede guiarnos a adoptar una idea o una decisión. Cesa de autocriticarte. La persona inhibida se abandona continuamente al análisis autocrítico. Luego a cada acto, por simple que sea, se dice a sí misma: me pregunto si debiera haber hecho eso. Después de haberse provisto del suficiente valor para manifestar algo, dícese inmediatamente: puede ser que no debiera haber dicho eso. Quizá el otro lo tome de manera errónea. Cesa de hacerte aparte todas estas lamentaciones. La provechosa y benéfica retroacción opera subconsciente, espontánea y automáticamente. La autocrítica, el autoanálisis y la introspección consciente es buena y útil si se la emplea no más de una vez por año. Pero empleada día a día, momento a momento, en la forma de un segundo y subterráneo descubridor de tu propia personalidad o desempeñando el papel del contador de tus hechos pasados cada lunes por la mañana, entonces se convierte en un agente que indefectiblemente habrá de llevarte a la frustración y a la derrota. Observa, pues, la autocrítica. Deja que desempeñe un tanto sus labores, pero cuídate de tenerla enseguida. 4. Fórmate el hábito de hablar más alto de lo que acostumbras. La gente inhibida habla notoriamente en voz baja. Procura aumentar el volumen de tu voz. No tienes tampoco por qué vocear a la gente ni emplear un tono de enfado, pero practica conscientemente hablar un poco más alto de lo que acostumbras. La conversación en voz alta por sí misma se manifiesta como poderoso desinhibidor. Está demostrado que el individuo puede reforzar su voz en un 15%, inclusive levantar una carga mayor si vocea, gruñe o gime fuertemente mientras alza el peso. La explicación de ello estriba en que los gritos fuertes contribuyen a la desinhibición y permiten expresar toda la fuerza, incluyendo a la que ha sido bloqueada o amarrada por las circunstancias inhibitorias. 5. Deja saber a la gente cuánto le gustas. La personalidad inhibida teme tanto expresar los buenos como los malos sentimientos. Si manifiestas amor, temes ser juzgado como sentimental. Si expresas amistad, temes que se te considere un adulón y limpiachaquetas. Si felicitas a alguien, temes que pienses de él superficialmente o que sospeche que tienes algún motivo ulterior. Procura ignorar en su totalidad estas señales de la retroacción negativa. Felicita por lo menos a tres personas distintas al día. Si gustas de lo que alguien está haciendo, usa o dice, déjaselo saber al interesado.
Habla y compórtate de manera directa. Me gusta eso yo. Mari, llevas un sombrero muy bonito. Jim, eso me demuestra que eres una persona excelente. Bueno, si estás casado, dile precisamente a tu esposa o a tu esposo, te quiero, por lo menos 2 veces al día. Bueno, yo te felicito por haber llegado hasta el final de este vídeo y que lo compartas, que le des me gusta y para despedirme, ya sabes, quiero decirte o recordarte que si todavía no has tomado el taller de la ingeniería del destino conmigo, y que es el método 100% eficaz y garantizado para liberar tu personalidad real, y al final de este vídeo, cuando acabe, lo voy a poner el enlace al taller de ingeniería del destino. Una sesión online solo necesitas conexión a internet, tener muchas ganas de diseñar tu vida a medida, saber qué es lo que quieres. Si supieras que es imposible fallar, y yo te daré las herramientas, la información y los simples 3 pasos que tienes que dar para conseguirlos. Así que te espero. Comparte sobre todo este vídeo y te deseo que acabes de pasar un feliz martes, si lo estás viendo en martes, y si no, el día que lo estés viendo. Te mando un beso bien fuerte y un fuertísimo abrazo. Adiós.